Jóvenes, bienvenidos a la clase del día de hoy. Hoy día estamos a 24/9, día jueves. Vamos a trabajar la guía de progresiones. Aquí, bueno, hay un error, es álgebra 1, pero no cambia mucho el tema. El día de hoy lo vamos a trabajar en dos tandas. La primera parte quiero trabajar ejercicios de progresión aritmética, o sea, ocupando las primeras dos fórmulas. Y en la segunda tanda voy a trabajar ejercicios de progresión geométrica. Para resolver estos ejercicios, bueno, la mayoría de las respuestas están dadas aquí, y acabo de subir un documento escaneado, o sea, lo desarrollé a mano y lo escaneé del celular, con ejercicios con el desarrollo entero, no solo con la respuesta que está aquí. Así que eso. ¿Dudas, consultas antes de comenzar? ¿Cómo está el ánimo? ¿Hace un poco de calor? Yo creo que, bueno, es que soy nomás. ¿Vas a abrir la ventana? Si se escucha mucho ruido de afuera, me avisan para volver a cerrarla. Ya. ¿Comenzamos? ¿Sí? Pongan dedito para arriba si es que están bien. Ahí Francisca, Cristina, Natacha. Perfecto. Sí, profesor. Muy bien, vamos. Entonces, el primer ejercicio dice lo siguiente. Calcular la suma de todos los múltiplos de 5 que son menores que 1000. Ahora, para los múltiplos de 5, recordemos que son todos los números que son de la forma de 5 por un entero. Por ejemplo, 5, 10, 15, 20 y así sucesivamente. Pero el problema está acá, que nos piden calcular del 5 hasta el 1000. O sea, deberíamos calcular del 5, 10, 15, 20, así sucesivamente hasta el 995, que es el último múltiplo de 5 que es estrictamente menor que 1000. Recuerden que acá no dice que pueda alcanzar el 1000, sino que es estrictamente menor que 1000. Entonces, para esto vamos a ocupar el concepto de la suma, que es el que de progresión aritmética, porque, bueno, no lo he dicho, pero todos los múltiplos de 5 se diferencian entre uno y otro por 5 unidades, o sea, cumple con la propiedad de la aritmética, donde cada término a la siguiente posición se le suma una constante, en este caso ser 5. Así que empezamos primero escribiendo los datos. En la 1, entonces tenemos que calcular la suma desde el 5 más 10 más 15 más punto suspensivo hasta el 990, y el último es 995. O sea, esto es lo que debemos calcular. Datos que sacamos inmediatamente de esto: primero, que es una progresión geométrica, o sea, progresión aritmética. Y lo segundo, recuerden que la progresión aritmética, para tener su forma general, o sea, el A sub n, la fórmula lo voy a escribir aquí. Datos importantes son saber cuál es el primer elemento y cuánto es la diferencia, o sea, cuánto varía de uno a otro. En este caso, el primer elemento es el 5 y la diferencia también vale 5. Así, nosotros igual podemos calcular inmediatamente que la fórmula asociada a este problema va a ser 5 más n-1 por 5. O sea, simplemente cambié el primer 5 y la diferencia por las constantes 5. Y aquí hacemos multiplicación y reordenamos. Aquí nos quedaría 5 más 5n menos 5. Y que efectivamente lo que parece natural es que los múltiplos de 5, su estructura o su fórmula es simplemente 5 por n. Por ejemplo, en la primera posición, 5 por 1. La segunda posición, 5 por 2. Tercera posición, 5 por 3. Y así sucesivamente. Hasta ahí vamos bien.
Ahora, consulta. Si vemos la fórmula de suma de una progresión aritmética, quedaría n por a sub 1 más a sub n, todo esto dividido por 2. Recordemos que esta n corresponde a la posición del último término. Y en este caso desconocemos qué posición tiene el término 995. Sabemos que es el último, pero no sabemos en qué término está. Por lo cual, lo primero que tenemos que descubrir es saber 995, ¿a qué posición pertenece? Y en este caso, vamos a utilizar la información de acá. Porque al tener el término general, nosotros podemos saber cualquier posición, el resultado de este. Pero vamos a utilizarlo sabiendo que 995 tiene que ser igual a 5 por n. Y descubriendo cuánto vale n, ya sabemos la posición y con eso ya podemos hacer la fórmula de acá. ¿Se entiende por qué se está haciendo esto o no? ¿O están perdidos? ¿Interacción? Sí, no. Sí, no, sí, algo se entiende. Algo se entiende. Muy bien. ¿Sí? Ya. A ver, sigan ustedes y ahí vamos a continuar. Recuerden, hay que descubrir cuánto vale n y luego completar la fórmula de la suma. Cristina, no soy capaz de ver su solución. No lo veo. 199 parece que dice, ¿o no? Sí, 199. Sí, estaría correcto. Entonces, ahora tienen que hacer la fórmula de la suma sabiendo que la posición n es 199. ¿Alguna duda, consulta? No. ¿Está listo para continuar? Pueden poner el dedito arriba.
¿Están listos? Caroline, ¿en qué se quedó? O sea, ¿en qué parte no avanza? ¿O qué no entiende? Recién estoy anotando, profesor. Es que ingresé atrasada, no Ah, ya. podía ingresar. Así es que Pero no era escuché por... nada de lo que estaba explicando. ¿No podía ingresar por problema del Zoom o por ADK? No, era por ADECA. Yo tenía problemas con ADECA. Ok, estoy con la mala suerte. Sí, En todo caso, después te va a tener que revisar entonces la primera parte de la grabación. así va a ser, profesor. Ya, entonces voy a continuar. En este caso, entonces, como dijo muy bien Cristina, haciendo el despeje acá simplemente n es 199, o sea, la posición del término 995 es la 199ava. Entonces, este es A 199. O sea, es la posición 199. Así entonces, al tener la fórmula, serían la suma de 199 términos. Entonces sería la suma de 199 términos. Por lo tanto, el n, que es la cantidad de términos que se están sumando, es 199. Recordemos que el primer término que se está sumando es el 5. El último término es el 995 y todo esto está dividido por 2. Ya llegando a este punto es simplemente evaluar. Y si uso la calculadora, todos deberían llegar que estos 99.500. Que efectivamente es lo que aparece como resultado. ¿Dudas, consultas? Profesor, Roxana. cuando usted resuelve, ¿cierto? Y da el dato de que la posición, ¿cierto? Es 199, Ujú. ahí yo dividí 995 dividido por 5. Correcto. Ya, pero ¿hay otra forma o es porque de esa forma siempre? No, eso no me No, queda no, tan, no es tan porque claro. sea siempre, simplemente fue porque cuando calculamos el término general de esta sucesión aritmética, simplemente ocupamos la fórmula que es el primer término y la diferencia, sabiendo que el primer término vale 5 y la diferencia vale 5 también. Y se calculó Ah, la perfecto. fórmula y que dio 5n, o sea, porque la fórmula dio aquí ahora sí, pero podría dar 4n más 1, 6n más 2, no sé, Ya, ahí es lo que tocó nomás. ya, profesor. ¿Alguna otra duda? Consulta, sino para pasar a la siguiente. Pueden poner dedito para arriba si estamos bien, o dedito para abajo si hay dudas. Natacha está muy lindo, o sea, Natacha puso dedito hacia arriba. Francisca aplaudió, ahora puso dedito. Kim está bien, Cristina también está bien. Víctor también, ya. Entonces ya me doy por satisfecho. Voy a borrar, o sea, voy a poner aquí mejor pausar la pantalla mientras borro y veamos la segunda pregunta.
La segunda pregunta ya empieza algo más complejo porque aquí empieza con una historia. Porque nos dice, el tercer término de una progresión aritmética es -3 y el octavo término es 2. Halle la diferencia y el sexto término de esta progresión. Profe, no le escucho el audio. Ahora sí que había pasado un auto y lo había apagado. Todos están viendo la segunda, o sea, la pantalla con el número 2, donde aparece a sub 3 es igual a -3 y a sub 8 igual a 2. Sí, sí, profesor. Perfecto. Entonces, como les decía, el segundo ejercicio dice lo siguiente, que el tercer término vale -3 y el octavo término vale 2. Nos piden calcular cuánto es la diferencia y cuánto es el sexto término. Entonces, para resolver este problema, bueno, como estos números son pequeñitos, o sea, el tercer y el octavo, uno al ojo igual puede sacarlo cuánto vale. Pero vamos a ver la forma correcta de hacerlo en el caso que sea, por ejemplo, el término 15 y el otro término es el 234, donde ya sacarlo al ojo no se puede. Para esto vamos a ocupar las dos fórmulas. Recordemos que el del término general es a sub 1 más n menos 1 por d. Y la suma, no, el de la suma ya no, porque esta no tiene nada que ver con suma. Entonces, esta va a ser la fórmula que vamos a ocupar en este problema para calcular cuánto vale la diferencia y el sexto término. ¿Por qué? Porque el tercer término, si nosotros lo evaluamos en esta fórmula, va a ser el caso cuando n vale 3. O sea, para el tercer término sería a sub 1 más 3 menos 1 por d. O sea, simplemente la posición 3 la evalué en esta función. Y en este caso me va a dar a sub 1 más 2 veces d. Lo mismo pasa con el 8. La octava posición va a ser a sub 1 más 8 menos 1 por d. Simplemente vuelvo a decir, evalué la fórmula general en la octava posición, cuya respuesta va a ser a sub 1 más 7 veces d. Y aquí vamos a generar un sistema de ecuación. ¿Qué es un sistema de ecuación? Son dos o más ecuaciones que se intersectan y se van a encontrar las soluciones por variables. En este caso tenemos que el a sub 3, por el dato que nos dan acá, vale menos 3, y el a sub 8, por el dato que nos dan acá, vale 2. O sea, aquí en la parte donde yo cerré en rojo, tendríamos el sistema con a sub 1 más 2 veces d es igual a 3, menos 3, perdón, y a sub 1 más 7 veces d es igual a 2. Y debemos calcular cuánto vale a sub 1 y d para poder resolver el problema que está aquí. ¿Ya? Los sistemas de ecuaciones tienen varias formas de resolverse. Se puede resolver por el método de igualación, sustitución, reducción, Kramer, matrices. En sí, ahí usted puede elegir el método que sea. En este caso, yo lo voy a resolver por el método de reducción, porque es el más sencillo para este tipo de casos. No es que sea, o sea, no es que funcione siempre, pero para este tipo de casos siempre va a funcionar. ¿Ya? Profe, Harry. Kim. profe, me parece que tiene un problema de signo en el 3, en el A3, porque es menos 3 menos 1, no es 3 menos 1, es menos 3 menos 1, sería menos 4. No, es la posición tercera. No es el Sí, resultado pero, menos 3. ya, la posición tercera. Y Sí. ese 3 se cambia a 3 acá. A menos 3. Es el resultado de la posición, pero la posición es la Ya, tercera. me quedó claro, ya, Ujú. gracias.
dejar ahí. ¿Vamos bien para empezar ya a resolver el sistema? ¿Quedó claro de dónde nace? ¿Por qué se evaluó y todas esas cosas? Hoy día también están medio apagados, la interacción. Bueno, asumo que el silencio va a ser un sí y continúo. Entonces, el sistema a resolver va a ser a sub 1 más 2 veces d es igual a menos 3 y a sub 1 más 7 veces d es igual a 2. Bueno, no lo he dicho, pero cada vez que uno tiene un sistema de ecuación es muy importante que verticalmente estén las mismas variables. En este caso, las primeras son las a sub 1, las segundas son las d y finalmente están los resultados. El método de reducción que vamos a ocupar va a ser la resta. Como siempre en este tipo de problemas, siempre va a quedar el a sub 1 solo al principio del problema, porque en el término general siempre va a estar el a sub 1 solito y luego el d el que se multiplica por alguna constante. Entonces, siempre que cuando yo tenga este tipo de problemas, voy a poder restar la ecuación de arriba menos los de abajo y va a desaparecer la variable a sub 1. Entonces, si yo resto, vamos a hacer un rojo. Entonces, si yo resto, este con esta siempre se me va a ir. Entonces, aquí me quedaría 2d menos 7d es igual a menos 3 menos 2. O sea, resté. No sé si se escucha, pero están como cortando un fierro o algo. Bueno, entonces, como decía, entonces es la ecuación de arriba menos los de abajo. Sería 2d menos 7d es igual a menos 3 menos 2. En este caso nos quedaría menos 5d. Recordemos cuando los términos son semejantes, se restan los números y se mantiene la variable, en este caso es d. Y menos 3 menos 2, como ambos son negativos, se mantiene el signo y se suman. Multiplicamos por menos 1, simplemente para sacar lo negativo de encima, y me quería que 5d es igual a 5. Divido por 5, y me quería d es igual a 1. Entonces, ya con esto puedo saber cuánto vale mi diferencia. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, profesor. Perfecto. Teniendo el valor de d, puedo evaluarlo en la primera o la segunda ecuación y puedo sacar cuánto vale el valor de a sub 1. Por ejemplo, ¿en cuál la quieren cambiar? ¿En 1 o en 2? ¿Este d lo quieren evaluar acá arriba o lo quieren evaluar abajo? Da lo mismo, en los dos da el mismo resultado. Pueden escribir en el chat si no tienen micrófono. En el primero, perfecto. Entonces, evaluando d en el primero, recordemos que el primero es a sub 1 más 2 veces d es igual a menos 3. Entonces, haciendo el cambio, quedaría a sub 1 más 2 por 1 es igual a menos 3. 2 por 1 es 2. Y pasas al otro lado con signo cambiado. Entonces me quedaría menos 3 menos 2. O sea que a sub 1 es igual a menos 5. Pero esto no es lo que nos estaban pidiendo. Muy bien, Cristina. A sub 1 es igual a menos 5. La pregunta era, ¿cuál es el sexto término? ¿Pero por qué es importante esto? Porque ya teniendo el primer término, yo simplemente evalúo
en la, en la ecuación general y en 6 y ya obtengo cuánto vale el sexto término. O sea, a sub 6 sería a sub 1 más 6 menos 1 por la diferencia. O sea, sería menos 5. 6 menos 1 es 5. 5 por la diferencia vale 1. Y menos 5 más 5 es igual a 0. O sea, el sexto término es 0. Y con esto ya se da por terminado el problema. ¿Se entendió? ¿No se entendió? ¿Dudas? Francisca, dedito hacia arriba, muy bien. Natacha, abrió el micrófono, pero no la escuché. Le decía que se entiende. No, la escucho muy mal. No sé si soy solo yo o el resto igual. Puede escribir en el chat y puede. Quizás sea su internet, puede ser, porque la escucha cortada, pero se entendió. Eso es lo importante. Gracias. Ya, voy a dejar un ratito ahí y pueden hacer el 3. Voy a dejar acá puesto. Por si aún no descargan la guía, recuerden que la pueden descargar desde acá. Aquí está el 3. El 3 es similar al anterior, simplemente que acá dan resultados fraccionarios, a diferencia de lo anterior que dan resultados enteros. Dicen, el cuarto término de progresión aritmética es 11 y el undécimo es 21. Calcule el primer término y la suma de los primeros 15 términos. ¿Ya? Inténtelo hacer usted. Unos 5 minutitos voy a dar. Y de ahí lo revisamos. Voy a pausar la grabación por mientras. Así que me recuerdan de volver a grabar cuando volvamos. O sea, cuando lo hagamos. Ya. ¿Cómo van? ¿Estamos listos para ir viendo? Yo ya lo tengo resuelto, por lo menos la primera parte del primer término. Me falta la segunda de la suma, pero con esto ya podemos ir avanzando. Entonces recordemos que la información que nos da el ejercicio es la siguiente. Primero, el cuarto término es 11 y el onceavo término es 21. Y la pregunta es, ¿cuánto es el primer término y la suma de los primeros 15? De la información podemos sacar que a sub 4 es igual a, finalmente después de hacer los cálculos, a sub 1 más 3 veces d. El a sub 11, después de hacer los cálculos, es a sub 1 más 10 veces d. ¿No? ¿Alguien hace una pregunta? ¿O paso a desbloquearla? Bueno, y recordemos que el cuarto término vale 11 y el onceavo término vale 21. Entonces aquí se nos plantea el sistema a resolver. Como les decía, esto lo vamos a resolver de la misma forma que el anterior, pero a diferencia del anterior, ahora va a dar fracciones, que es la gran diferencia con el primero. Como da 10 séptimos, tampoco no lo voy a pasar a su forma decimal porque es un número irracional, o sea, va a dar coma muchas cosas. Así que lo voy a dejar planteado simplemente como 10 séptimos. En fin, resto la primera ecuación con la segunda, o sea, a sub 1 más 3d es igual a 11, menos a sub 1 más 10d es igual a 21. Los a sub 1 se nos van y nos quedaría 3d menos 10d es igual a 11 menos 21. El lado izquierdo queda menos 7d, el lado derecho queda menos 10d. Multiplico por menos 1
y luego paso dividiendo el 7. Entonces, la diferencia es 10 séptimos. Teniendo este dato, a todo esto, ¿vamos bien hasta ahí? ¿Hay ninguna duda, ninguna consulta? Bien, ya. Teniendo este dato, lo voy a evaluar en la primera ecuación, o sea, a sub 1 más 3d es igual a 11. Y me quedaría esto, entonces sería a sub 1 más 3 por 10 séptimos es igual a 11, o sea, 30 séptimos da el resultado de la multiplicación de acá, y me quedaría 11 menos 30 séptimos. Aquí quiero recordar que estas calculadoras hacen el traspaso a fracciones de forma automática. Basta que usted te escriba 11 menos 30 dividido 7. La respuesta que da la calculadora es 6,71 y más decimales. Y presionando la tecla Shift y la tecla de fracción, que es donde aparece una A con BC, que es la segunda del lado izquierdo, lo pasa inmediatamente a fracción, que es 47 séptimos. Y con eso ya tenemos el primer término. ¿Por qué es importante esto? Uno, porque el primer término nos estaban preguntando cuánto valía. Y lo segundo es que para calcular la suma de los 15 primeros términos, voy a ver acá, la suma de los 15 primeros términos, la fórmula dice que es 15 por a sub 1 más a sub 15 partido por 2. Y para calcular este término, el a sub 15, vamos a tener que usar el a sub 1 y el d. Porque recordemos que a sub 15 es igual a sub 1 más 15 menos 1 por d. Esto es por la fórmula general de la posición. O sea, la posición quinceava se tiene que calcular de el primer término más 15 menos 1 por d, o sea, sería 47 séptimos más 14 por la diferencia, que es 10 séptimos. Y esto nos da 187 séptimos. Ese vale el a sub 15. Insisto, simplemente fue tomar la fórmula y evaluarlo con los datos. Muy bien, Cristina. El a sub 15, 187 séptimos. Ya con estos dos datos, hay que simplemente colocar la información en la fórmula de la suma. Sabemos cuánto vale a sub 1, sabemos cuánto vale a sub 15. Son números feos porque son fracciones, pero son números al fin y al cabo. Así que simplemente después se evalúa. Entonces, S sub 15 sería 15 por el primer término, que vale 47 séptimos, más el quinceavo término, que es 187 séptimos, y todo esto dividido por 2. Y esto da 1755 partido por 7. Que en su forma decimal aproximadamente es 250,71. ¿Vamos bien? ¿Dudas? ¿Consultas? Profesor, Diga, en la primera Roxana. parte abajo, usted, ¿cierto? Puso a 1 más 30, ¿cierto? Dividido 7 es igual a 11, ¿verdad? Correcto. Y después abajito usted le puso a 1 menos 11, es porque lo trajo No, o sea, no es del... menos 11, esto es igual. Ah, es que no sé, ya. Ahí tenía...
Pasa al Es lado igual. restando, sí. Por eso, ya. Eso ya. Ya, profesor, ahí me quedó más claro. Y después abajo le puso restando y ahí Como le el dio 30 céntimos estaba 45. positivo, al otro lado pasa negativo. Correcto. Ya. Yo lo voy a dejar ahí por mientras y nos vamos a saltar alguno. Vamos a hacer el 8. Sí, está grabado. O sea, está el simbolito. Si no me ven con el, o sea, al lado del nombre que aparece, que por lo general es servicio de algo, eh, aparece una circunferencia con un punto rojo. Eso es que está grabando. Si no lo ven, díganme para grabarlo. Porque todo lo que aparece acá debería grabarse. Ya. Entonces vamos a saltarnos al ejercicio 8. Bájalo ahí pegado mientras borro la pizarra. Ya. Dedito hacia arriba para comenzar el 8. Francisca, Natacha, Bianca. Perfecto. Carolina. Entonces, en el 8 dice lo siguiente. La suma de los 15 primeros términos de una progresión cuya diferencia es 5 es 600. Nos piden calcular cuánto vale el primer término. En este caso, la información es que S sub 15 es igual a 600, diferencia es 5, y cuánto vale A sub 1, o el primer término. Entonces, para poder calcularlo, tenemos que desmembrar un poco qué significa que la suma de los primeros 15 es igual a 600. E sub 15, si nos vamos a la fórmula, corresponde a 15 por A sub 1 más A sub 15, todo esto dividido por 2. Esa es la fórmula general de la suma. Pero no nos da
la información que nosotros queremos porque no sabemos cuánto vale A sub 15. Pero aquí donde está el pasito mágico, por el término general, que recordemos que es A sub 1 más N menos 1 por D, si quiero saber cuál es la quinceava posición, A sub 15 sería A sub 1 más 15 menos 1 por D, o sea, simplemente A sub 1 más 14 veces D. Pero yo sé cuánto vale D. D, o la diferencia, en este caso vale 5. Por lo tanto, A sub 15, voy a hacer un poco esto, va a ser igual a la primera posición más 14 por, ¿cuánto era? 5, 15, 5, por 5. O sea, A sub 15 es igual a la primera posición más 70. Con este dato podemos cambiarlo en el valor de acá y ya podemos resolver el ejercicio. Voy a colocarlo ahí para que lo copie. Entonces, recordemos que S sub 15, que es igual a 600, es igual a 15 por A sub 1 más A sub 15, todo esto dividido por 2. Entonces nos quedaría que 600 es igual a 15 por A sub 1 más, y esto que está acá, el A sub 15, lo voy a cambiar por lo que se descubrió acá con el término general. O sea, A sub 1 más 70 y todo esto dividido por 2. Y ya podemos saber cuál es el primer término. Basta con hacer la suma y despejar el A sub 1. ¿Ya? Lo voy a dejar por mientras un poquito para que lo copien y lo voy a resolver yo por atrás. A sub 1 es igual a 5. Muy bien, Cristina. Y con este ejercicio ya estaríamos terminando la primera parte del curso. Vamos a tener un break de media hora, entonces ahí volvemos a las 9. Pero primero hay que terminar acá el tema. Así que Cristina, que ya lo calculó, ya puede ir a tomarse un tecito, un café. Ya, entonces, como le había dicho, lo único que hacemos es cambiar el A sub 15 por A sub 1 más 70
y en este caso después simplemente nos queda hacer la suma y despejar el primer término. Nos quedaría, para sacar este dividido 2 que nos está molestando, multiplico todo por 2, así este 2 se va y el lado izquierdo se multiplica por 2, 600 por 2 es 1200 y la fracción acá desaparece. Entonces bastaría con multiplicar el 15 con lo que hay adentro. Pero adentro del paréntesis, lo único que hice fue sumar a sub 1 más a sub 1, que es 2 veces a sub 1. Así el 15 multiplica al 2 veces a sub 1 más 70. 15 por 2 son 30 y 15 por 70 es 1050. Entonces nos quedaría que 1200 es igual a 30 veces a sub 1 más 1050. Como el objetivo es despejar el a sub 1, el 1050 lo cambié de lado, o sea, de positivo pasó a ser negativo. Y quedaría 1200 menos 1050 es igual a 30 veces a sub 1. 1200 menos 1050 es 150. Y el 30 que está multiplicando a la sub 1 pasa hacia el otro lado dividiendo. Y 150 dividido 30 es igual a 5. Y con esto ya resolvimos el problema. Encontramos cuánto vale el a sub 1. ¿Dudas, consultas? Víctor, ¿está bien? Perfecto. Entonces, con esto, chicos, terminamos la primera parte de la clase de ahora. Voy a cerrar esta reunión para que se codifique el video y subirlo inmediatamente. Y recuerden que a las 9 volvemos y tienen que volver a entrar por el link de ADECA. ¿Ya? No sé si hay alguna duda, consultante, ya de cerrar. ¿No? Entonces, jóvenes, nos vemos a la vuelta y vamos a ir a trabajar la progresión geométrica y un par de ejercicios más. Que esté muy bien, nos vemos. Chao, chao. Nos vemos. Chao, profesor.